Vamos a probar que el intervalo abierto 0, 1 y el producto cartesiano del intervalo consigo mismo son conjuntos equivalentes. Antes de atacar este problema, vamos a recordar qué es la representación decimal de un número en el intervalo 0, 1. Si x es un número en el intervalo 0, 1, entonces existe una sucesión de la forma x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente, tal que x es la serie desde 1 hasta infinito de xy entre 10 a la i, y donde cada xy está entre 0 y 9. La intuición para construir esta sucesión es la siguiente. Si x está en el 0, 1, entonces x está en la unión de los intervalos 0, 1 décimo, unión 1 décimo a 2 décimos, unión 2 décimos a 3 décimos, y así sucesivamente hasta llegar a 9 décimos 1. Ahora, supongamos que x pertenece al intervalo k entre 10, k más 1 entre 10. Esto nos dice que x es de la forma k entre 10 más un residuo no negativo con r entre 0 y 1 décimo. Podemos repetir el procedimiento con r. R pertenece a 0, 1 décimo, significa que R pertenece a la unión de los intervalos 0 a 1 entre 100, unión 1 entre 100, 2 entre 100, y así sucesivamente hasta llegar a 9 entre 100, 1 décimo. Nuevamente, escribimos R como k' entre 100 más un R', donde R' está entre 0 y 1 entre 100, y entonces vamos a tener en este momento que x es igual a k entre 10 más k' entre 100 más este R'. Si repetimos este procedimiento, vamos a encontrar la manera en que se expresa x. Aquí lo primero que tenemos es que x va a ser de la forma k, k' y demás dígitos que vayamos encontrando en el camino. Ahora, la manera en que podemos probar formalmente que realmente ocurre esto es la siguiente. Si llamamos Sn a la suma desde i igual a 1 hasta n de los números encontrados de esta forma, pues vamos a notar que la diferencia entre x y Sn es menor o igual que 1 entre 10 a la n. 1 entre 10 a la n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, estas sumas convergen a x. Pero esto no significa otra cosa que la suma de los xy entre 10 a la i converge y converge a x. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, yo les propongo lo siguiente. Vamos a definir una función del producto cartesiano en los intervalos, en el intervalo 0, 1, de la siguiente forma. Si tenemos un número x y un número y, representados por x1, x2, x3 y así sucesivamente, y luego y1, y2, y3 y así sucesivamente, entonces f aplicado a x, y va a ser el elemento en 0, 1 que se puede representar por x1, y1, x2, y2, x3, y3 y así sucesivamente. Es decir, vamos a alternar
los dígitos de la representación decimal de x y de y. Lo primero que deberíamos preguntarnos es si esta función está bien definida. Y la respuesta inmediata es que no lo está. En el proceso anterior observen lo siguiente. Si x es de la forma p entre 10 a la k para algún p mayor que 0 y k en los naturales, observen que p entre 10 a la k pertenece al conjunto p menos 1 entre 10 a la k, p entre 10 a la k, y p también pertenece al intervalo p entre 10 a la k y p más 1 entre 10 a la k. Pero bueno, el proceso que vimos anteriormente encontraba estos dígitos o esta representación decimal justo a partir de los intervalos a los que pertenece nuestro número. ¿Qué nos dice esto? Pues entonces para estos números existen por lo menos dos representaciones. Ahora se puede ver que existen exactamente dos representaciones, no puede haber más. Y de la misma forma se puede ver que si x no es de la forma p entre 10 a la k, entonces la representación de x es única. Ahora, ¿por qué esto es un problema para que la función esté bien definida? Bueno, 0.5 lo podemos ver como 0.50000 o como 0.49999 y repetimos los 9 el resto de la sucesión. De la misma manera, 0.1 se puede escribir como 0.10000 o bien como 0.09999. ¿Qué significa esto? Bueno, 0.5,0.1 bajo esta función van a dar a 0.51. ¿Pero dónde va a dar el otro número? 0.4999, 0.0999, pues van a dar a 0.4, luego 0, luego 9, luego 9, y así nos seguimos. ¿Pero qué es esto? Es 0.41, que es distinto de 0.51. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, para que f esté bien definida, vamos a tener que escoger una de estas dos representaciones. Si siguen este razonamiento, se van a dar cuenta que si x tiene dos representaciones, entonces una es de la forma, vamos a decir, x1, x2, x3, x4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, y así de manera periódica, y otra es x1, x2, x3, y luego x4 más 1, seguida de puros ceros. Bueno, yo les propongo lo siguiente. Si tenemos un x de este tipo, vamos a escoger esta representación.
con eso, pues observamos que la función está bien definida. Pues solo hay una manera de representar a cada punto X y nos queda probar si es sobreyectiva o si es inyectiva. Bueno, ¿f es inyectiva? Sí. ¿Por qué? Bueno, si X no era de la forma P entre 10 a la K, entonces, como les dije, X pertenece en cada parte, en cada estrato del proceso, a un único intervalo. Y si X sí es de la forma P entre 10 a la K, entonces estamos escogiendo una sola de sus representaciones. Ahora, podemos tener que Y, el par XY, vaya a dar a un elemento de la forma, vamos a decir, Z1, Z2, Z3, ZL, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, y así sucesivamente. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues esto significaría que a partir de cierto punto X tiene puros 9 y Y también tiene puros 9. Pero justo estamos pidiendo que se escoja la representación que no termine en puros 9. Ahora, ¿será F sobreyectiva? La respuesta es no. ¿Qué elemento podemos encontrar en el intervalo 0, 1 que no provenga de ninguno en el producto cartesiano? Bueno, sea Z el número representado por 0.8898989898 y así sucesivamente. Ahora, la observación es Z tiene una única representación. A saber, este de aquí arriba. ¿Por qué? Pues los únicos que tienen dos representaciones son aquellos que terminan con un número XY seguido de puros ceros o XY menos 1 seguido de puros 9. Y este número aquí no es ninguno de esos dos casos. Ahora, si existieran X y Y que fueran a dar bajo F a Z, entonces tendríamos que X tiene que estar representado por 0.899999 y así sucesivamente, y Y tendría que estar representado por 0.88888 y así sucesivamente. Ahora, este Y no tiene problema. Es una representación válida. Sin embargo,
este sí tiene problema. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, Z no pertenece a la imagen de F. Es decir, F no es sobreyectiva. Pero bueno, el problema no se acaba aquí. Ya vimos que F del producto de los intervalos en el intervalo es inyectiva. Y existen un montón de funciones inyectivas en el otro sentido. Por ejemplo, G de 0, 1 en el producto dada por X igual a el par X, X, es decir, la diagonal, o vamos a decir G' que manda a X en 0, X, o G' que manda a X en X, 0, o cualquier otra infinidad de funciones que se nos ocurra, es inyectiva. ¿Qué tenemos con esto? Pues bueno, existe F de 0, 1 cruz 0, 1 en 0, 1 inyectiva, y G de 0, 1 en 0, 1 cruz 0, 1 inyectiva. Luego, por teorema de Carter-Bernstein, existe una función biyectiva F del producto cartesiano de los intervalos en el intervalo. Más aún, si ustedes revisan la prueba de este teorema, pues van a poder encontrar cómo se construye esta función a partir de estas dos.